Buenas tardes, muchas gracias Claudio, muchas gracias también al embajador Alan Wagner por la invitación. Un primer punto muy breve es algunas constataciones con relación a la comunicación. Primero es que el Estado ha disminuido su presencia y su rol, no solo en el Perú, es a nivel mundial. Y hay otros actores que comunican, y comunican mucho, y comunican bastante, y tienen a veces opciones diferentes a las del propio Estado. Sin embargo, el Estado sigue teniendo un papel clave, es un segundo punto, como partícipe de decisiones estratégicas, ya sea que las toma o ya sea que las toma con otros actores de la economía o en general de la sociedad. En relación con la comunicación también, es que el Estado no está solo en el ámbito de la comunicación. La Cancillería, por ejemplo, tiene permanentemente que tomar en cuenta qué dicen los medios de comunicación, articular la agenda, digamos, propia de la política exterior, está de alguna manera en determinadas circunstancias en disputa con los medios de comunicación, a veces en cooperación con ellos y a veces en disputa. A veces hay tensión, y eso es algo que tenemos que tomar como un hecho de la realidad, más aún en un quehacer democrático como el que vivimos en el Perú. Y lo otro que quería decir como una cuestión primera, lo cuarto, es que no hay que confundir información con comunicación. O sea, información es la masa informativa que tenemos, que es bárbara. Pero otra cosa es que estemos más comunicados. Podemos tener mucha información y no estar mejor comunicados. Yo no creo que la mayor comunicación o la mayor información, perdón, haya hecho que por el momento Israel y Palestina estén mejor comunicados. O sea, no hay que confundir información con comunicación. Eso me parece crucial, clave, porque además la mayor información es espacio a veces para ponerse de acuerdo, pero ese espacio también para que renazcan prejuicios. Basta leer las redes sociales para constatar tal cosa. Basta también constatar cómo la mayor información genera tensiones y, por supuesto, también cómo organiza nuevas identidades que antes no existían. A nivel mundial, la constitución no solo de grandes bloques, sino también la constitución o reconstitución de movimientos regionales dentro de cada uno de los países, no todos, pero de muchos países, de alguna manera expresa también cómo la información está generando en varios de estos movimientos regionales, no solo en el Perú, basta ver Europa y otros países a nivel mundial para constatar esa situación. Por lo tanto, no hay que ver información necesariamente como la divina panacea, o sea, hay que trabajarla. Es una relación que a veces puede ser conflictiva y creo que hay que tomarla así, más aún en el mundo de la diplomacia, donde creo que el realismo es fundamental y ustedes mejor que nadie saben debe primar. Como actores no diplomáticos, pero que creo que comunican y comunican mucho, sería largo hablar, pero solamente quiero anotar. Está el MINCETUR, en el caso peruano, está el MEF, está Defensa, está el Ministerio de Cultura. Son comunicadores y hacen de alguna manera también relaciones internacionales o relaciones exteriores. Y es de hecho un espacio para la cooperación y a veces también para la tensión. O sea, valgan verdades. Y es así, es normal. El diplomático tiene que saber manejarse ante esa realidad. Y creo que es algo que no debe asustar a nadie, simplemente que debe constatarse. Sin duda, las empresas y los empresarios creo que son otros actores muy potentes. El mundo cultural también ha sido señalado, es muy potente, no es nuevo. Y creo que como entre los actores tradicionales que creo que no debemos olvidar, son los más de 2 millones de peruanos que viven en el extranjero. Yo creo que los más de 2 millones de peruanos que viven en el extranjero pueden ser buenos o malos comunicadores o buenos o malos creadores de imagen, pero son potentísimos como imagen del país en el extranjero.
es cierto? Y creo que, por ejemplo, en el caso de Chile, cuestiones tan simbólicas como que se haga la procesión del Señor de los Milagros, tiene peso. Y es en términos simbólicos de mucha importancia, de mucha importancia. O sea, como también, por ejemplo, yo conversaba con un político chileno, la verdad, de los más importantes, y me decía hace un año, mira, me dice, si alguien tiene influencia en la sociedad chilena, son las nanas peruanas. ¿Por qué? Porque los que llamamos nana son normalmente las profesionales, porque la calidad que tienen es otra en términos de formación, y su influencia es muy grande, y probablemente estén peruanizando más en el ámbito familiar de lo que uno piensa. Y tiene que ver con un asunto de comunicación, tiene que ver con un contacto cotidiano, diario, vivencial, que me parece fundamental. O sea, y que no debemos dejar de tomar en cuenta, porque si vemos solamente el asunto formal, creo que olvidamos estos aspectos que son esenciales en la vida regular. En relación con actores nuevos, sin duda la opinión pública es clave, pero la opinión pública, sobre todo para los medios y para la Cancillería o para la diplomacia, no debe ser tomada en bloque. No solamente hay públicos objetivos, sino que, por ejemplo, en el caso solo de Perú, no podemos pensar solo la opinión pública nacional, hay opiniones públicas regionales. En el caso de La Haya fue clarísimo, yo sé que fue una cosa sui generis, pero la relación con la opinión pública de Tacna, de Moquegua, de qué pensaba Tacna, Moquegua, o qué pensaba Puno, pero sobre todo Tacna, era muy importante, y por eso se viajó no sé cuántas veces. Se viajó varias veces y altos funcionarios viajaron. Entonces, no hay una opinión pública solo nacional, hay también opiniones públicas regionales dentro del Perú y, por supuesto, si estamos hablando de América del Sur, de América Latina, si son contactos globales, si son relaciones globales, la cosa se compleja muchísimo más, ¿no? Y los contenidos comunicacionales también varían y se modifican. Y no puede hablar uno de un contenido, pero de formas comunicacionales que tienen que adquirir variedad y pluralidad. Una cuestión clave es la relación con los medios. Y no hay que temerle a los medios de comunicación. Yo creo que, me parece que en el caso de La Haya eso nos enseñó. Hay que ser proactivo, no hay que ser reactivo a los medios, porque si no los medios ganan, es normal, ganan la partida. Y es fundamental ahí tratar no solo a través de notas de prensa y comunicación y otro tipo de formalidades, sino con directores, con editores, con periodistas especializados, ¿no es cierto? Esto tanto dentro del Perú como fuera. Yo creo que este es un trabajo que también hacen los buenos embajadores. Los buenos embajadores fuera en los países donde están haciendo su trabajo. Es una relación clave, crucial. O sea, que no es solo una relación y además, no solo con ellos, sino con los políticos del oficialismo y con los políticos de la oposición. Esto tiene que ver con una diplomacia, llamémosle, comunicacional y también social, o político-social, pero que me parece fundamental. Igualmente son los contactos con los especialistas y líderes de opinión en relaciones internacionales, ¿no? Eso tienen que ser permanentemente alimentados. Cuando la Cancillería no los alimenta, cuando no los alimenta adecuadamente, efectivamente se producen cortes, se producen interrupciones. No significa que tengan que estar siempre de acuerdo, pero ese diálogo es imprescindible. Y también con los medios y especialistas en comunicación digital. Los medios en comunicación digital en el Perú son muchísimos. Por ejemplo, el papel que tuvo a nivel digital durante el fallo de La Haya, durante la lectura del fallo de La Haya, el papel que tuvo el Uto de Amarita con Marcos y Fuentes fue clave. Porque él iba dando una interpretación de cómo debía ir leyéndose el fallo durante la lectura del fallo. Que no había que ser optimista, que había que calcular, que podía comenzar bien y terminar mal, que había, ojo, que qué pasó con Colombia, que no hay que adelantarse. Y Cifuentes lo entendió perfectamente. Y fue un gran comunicador. Nosotros pensamos, porque quizás los chilenos nos van ganando la mano. Y no, él lo hizo muy bien. Pero eso significa romper el prejuicio de la relación con ellos.
y al contrario, tener esa relación, trabajar esa relación, y creo que los jóvenes que están acá, que participan y que son integrantes de la academia, tienen esas posibilidades de sobra para poder hacerlo, ¿no? Creo yo, en cuanto a paisaje comunicacional, me parece que los medios de comunicación tienen impacto no solo hacia la opinión pública, tienen impacto sobre los gobiernos y sobre, por supuesto, la Cancillería y cualquier ámbito de gobierno. O sea, ¿qué dice la opinión pública? Inmediatamente rebota. Por eso el vínculo proactivo me parece fundamental. Y creo también la necesidad de tener respuestas rápidas, porque cuando hablamos de comunicación digital, estamos hablando de comunicación instantánea, ¿de acuerdo? O sea, es una comunicación que sale muy rápidamente. Entonces, si la diplomacia tiene que adelantarse, tiene que tener escenarios de respuesta a los posibles contenidos informativos de los medios, ya sean medios tradicionales o ya sean medios digitales. Uno puede perfectamente, o sea, se puede hacer el ejercicio de cómo se va a informar en tal y cual caso y adelantarse y tener eso previsto para poder responder. Un aspecto clave es la confianza. Pueden discrepar con uno en el trabajo con medios de comunicación de diferente índole, tradicional o no tradicional, pero lo que no hay que perder es la confianza. Incluso con lo que están en contra de uno. Hay que trabajar. Lo más fácil es trabajar con los que están con uno. El problema es con los que se oponen. Es ahí clave, fundamental, el elemento de confianza. Saber que uno tiene como clave, como un valor básico, la construcción de la confianza en base al mensaje. Reducción de la sorpresa también es fundamental. Incremento de la transparencia de ese vínculo, porque si se sorprende, si los medios de comunicación aparecen, digamos, con una carga de sorpresa frente a políticas o decisiones, el contenido que tiene es un contenido, o la reacción que se tiene es negativa. Igualmente pasa con la relatividad del secreto. No es que el secreto haya desaparecido de la política, por supuesto que sigue existiendo y va a seguir existiendo, eso no me cabe ninguna duda, pero también se ha relativizado. Los espacios de información ahí sí han crecido, ¿no? Y la filtración de información es regular. Y uno tiene que tener capacidad de poder actuar frente a esa filtración. O sea, es inevitable. Tiene uno que tener esa capacidad de resolución de situaciones de crisis, porque las situaciones de crisis, desde el ámbito de la comunicación, son no cotidianas, pero sí regulares. Y los medios de comunicación son un espacio donde se presentan esas situaciones de crisis producto de la filtración. Otra cosa clave, ¿quién manda en comunicaciones? ¿Los comunicadores o los que tienen el control político? Yo quiero ser bien claro, los que tienen el control político, los que tienen las decisiones políticas. A veces se les echa la responsabilidad a los comunicadores y una responsabilidad de los que tienen el manejo político. Me parece clave, o sea, el comunicador puede tener iniciativa, no me cabe ninguna duda, pero quien tiene la decisión política es el que tiene, a mi entender, la clave y es fundamental, ¿no? También quería señalar como orientaciones fundamentales ya he dicho sobre la necesidad de prever contenidos de las comunicaciones de acuerdo a los diferentes escenarios. Eso me parece ya no es necesario que lo repita. Y termino. Creo que se requiere, digamos, en la academia formar un diplomático comunicador de alguna manera. O sea, no es solo comunicador, por supuesto, pero tiene que también ser comunicador, ¿no? Y la comunicación es, yo creo, una profesión que es un manejo no solo de un oficio, sino de un alto contenido político. Me parece fundamental. Creo también que debemos de olvidar la idea del estadocentrismo. Creo que ya se ha hablado sobre esto y me parece, estoy de acuerdo. Creo que tiene que manejarse las situaciones de crisis, sobre todo cuando toda crisis cuando es inesperada, es más difícil de manejar, ¿no? Tienen los diplomáticos y los que estudian diplomacia saber leer tras la noticia,
saber descubrir las agendas mediáticas de los actores, no pueden ser ingenuos en cuanto a saber leer las agendas mediáticas que están detrás de las noticias, y nos parece fundamental. Y tienen que tener además, creo yo, una formación multidisciplinaria en la que me parece el componente comunicacional es un componente de primera importancia, ¿no? Gracias.